Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Tenemos una nueva oportunidad de entrevistar a Cristina Borrallo, socia abogada del despacho Futur Legal, que se ha animado nuevamente a volver y a debatir 4 temas que nos interesan. Básicamente, lo que le voy a pedir son cuestiones relacionadas con las dificultades a la hora de pagar una hipoteca. No solo porque resulta que os habéis quedado sin trabajo y no podéis pagar las cuotas, que también lo vamos a ver de forma breve en este vídeo, sino qué ocurre cuando, por ejemplo, está subiendo el Euribor, está subiendo el IRPH, la cuota de mi hipoteca me ha subido 400 euros, puedo pagar, pero no sé si en la próxima revisión me llegará el sueldo para pagar. ¿Qué cosas podemos utilizar? ¿Qué mecanismos, qué herramientas tenemos a la hora de negociar con el banco, a la hora de acudir al supervisor, al Banco de España? ¿En qué nos puede ayudar un profesional independiente, un abogado en este caso, en toda esta temática? Bueno, Cristina, muchas gracias. La verdad que es un placer tenerte. Hay mucho interés, ha habido mucha participación de tu anterior vídeo. La gente pregunta, hay mucha gente que no sabía hasta qué punto un abogado puede ser útil a la hora de solicitar financiación y a la hora de saber qué hacer cuando uno está hipotecado. Por lo tanto, muchas gracias. Empezaría con una primera cuestión que tiene que ver con... hay mucha gente, y en la crisis del 2008 más aún, que cuando el banco le daba la hipoteca, pues ya pensaba que es que el banco había estudiado muy bien esa hipoteca y que por tanto la podría pagar, cuando después nos damos cuenta de que hay problemas. El banco, el mercado en sí, está suficientemente regulado, supervisado para poder decir que cuando pedimos una hipoteca nos endeudamos de forma responsable. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu canal y encantada de estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Lo que planteas es muy interesante, ¿no? Partimos de la premisa de que el crédito por parte de las entidades financieras responsable tradicionalmente no ha sido. Y no ha sido responsable y tampoco ha sido castigado por esa irresponsabilidad a la hora de concederlo. Partimos de un mercado, el español, que no ha tenido la suficiente regulación y la suficiente supervisión en ese sentido, en comparación con otros ordenamientos jurídicos que desde luego han sido mucho más avanzados en esta materia, ¿no? Claro, tradicionalmente pensábamos, y yo creo que las crisis a veces tienen, la única parte buena es que a veces aprendemos de ellas, ¿no? Con la crisis de 2008, la de 2012, incluso con la de la pandemia, ¿no? Derivada de la pandemia en 2020, hemos aprendido de que no podemos dejar en manos solo de la entidad financiera determinadas cuestiones, ¿no? Y la responsabilidad a la hora de conceder el préstamo, no podemos pensar que el banco ha estudiado previamente y suficientemente nuestro crédito, nuestra operación, nuestra situación familiar y económica, porque desde luego no ha sido así, ¿no? El banco, pues bueno, y las entidades financieras en general cumplen una determinada serie de objetivos que deben tener internamente y han concedido crédito masivamente sin estudiar de manera suficiente si esa familia que se estaba endeudada podía asumir el coste de ese préstamo en los años en los que se estaba comprometiéndose en ese contrato, ¿no? Entonces, pues contar siempre con el asesoramiento previo de un profesional independiente que no incurra en conflictos de intereses a la hora de asesorar en esa operación puede ser fundamental. Muchas gracias. Bueno, yo siempre lo digo en este canal, la responsabilidad a la hora de solicitar crédito no se puede obviar. Está claro que los bancos, si trabajasen como toca, y no trabajan como toca, porque no estamos en un mercado disciplinado. Ahora hablaré con Cristina de por qué el mercado no está disciplinado, por qué la banca no cumple escrupulosamente con la legislación y no necesita que la demandemos, no necesita supervisores, no necesita del canal El Hipotecante para controlarla. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Cuando solicitamos crédito, el que mejor se conoce es la familia que pide la hipoteca. Al menos eso debería ser así. Si nosotros nos hemos asesorado, nos hemos informado adecuadamente, pues tenemos que saber cuándo hay que decir no. Pues porque, por ejemplo, hemos solicitado una hipoteca que era de cuota creciente, que los primeros 10 años pagamos menos que una hipoteca normal, pero que después vamos a pagar más. Pues a lo mejor en este caso nos conviene decir, aunque hoy el banco me ofreciera esta hipoteca de cuota creciente y yo la pudiera pagar, sé que en 10 años no la voy a poder pagar y no pido esta hipoteca y no me endeudo. El abogado, al final, el buen abogado como Cristina, lo digo porque la conozco y sé cómo trabaja, el buen abogado a lo mejor te va a decir que no te endeudes, esa hipoteca no la pidas. ¿Por qué? Pues porque hay posibilidades de que no la acabes pagando y por tanto te va a ahorrar el problema serio de impagos futuros. Ahora, hablando de esto, Cristina, de lo que para mí es un mercado indisciplinado,
Yo llevo muchos años también en el mercado hipotecario, he estado en banca, he sido intermediario de crédito inmobiliario, ahora soy economista independiente. He detectado que la banca, al final, las malas prácticas que tenía anteriormente, por mucha legislación y por muchas demandas que hayan tenido y hayan perdido, siguen pues aprovechándose de los recovecos de las leyes o aprovechándose de la práctica. Tenemos un Banco de España. El Banco de España se supone que es el supervisor en temas de crédito. ¿Qué tal funciona acudir al Banco de España? ¿Sirve de algo acudir al Banco de España asesorado por un abogado? Y muy relacionado con el tema del Banco de España, el Consejo de Ministros hace no mucho tiempo aprobó la autoridad financiera, la Autoridad de Protección al Consumidor, que creo, ahora no lo resolverás, creo que en teoría va a sustituir al Banco de España en estas materias. ¿Cómo funciona esta cuestión? Bueno, en materia de reclamaciones bancarias hemos vivido, podríamos decir, un auténtico cataclismo en materia de reclamaciones por parte de los consumidores, y especialmente desde el año 2013, que es cuando empiezan a dictarse las primeras sentencias por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? España siempre va a la cola después de lo que va diciendo el Tribunal de Justicia. Y a partir de aquí se abre un nuevo paradigma, podríamos decir, y es cuando los consumidores empiezan a reclamar y a invocar esas primeras reclamaciones a las entidades financieras, porque hasta la fecha, por miedo, por desconocimiento, por incultura, por falta de educación financiera, que es un poco lo que intentas tú con este canal transmitir, los consumidores no reclamaban, ¿no? A partir de ahí, desde ese escenario, en los últimos tiempos, y especialmente podríamos definir desde que se especializan incluso juzgados para resolver en materia de condiciones generales de la contratación, año 2017, podríamos decir que a partir de aquí nace un auténtico aluvión de reclamaciones. Claro, ¿qué posición adopta el Banco de España, el regulador, en todo esto? Bueno, pues mantiene una posición, podríamos decir, ciertamente inactiva. Es decir, el Banco de España ha ido recibiendo reclamaciones que previamente el consumidor ha tenido que hacer a su entidad financiera, es decir, no puedes ir directamente al Banco de España sin haber pasado por el filtro previo de la reclamación al banco, y el Banco de España pues, ha resuelto en base a la información que se le presentaban, en ocasiones diciendo pues, que el préstamo era totalmente transparente, cuando tampoco el Banco de España intervino en la operación, y por lo tanto decir si ha sido transparente o no el proceso de comercialización, pues bueno, no es lo que le toca. Pero en materia de regulación, en materia de supervisión, como te comentaba, Pau, el gran problema que tenemos con las reclamaciones que invocan los consumidores al Banco de España es que las resoluciones que éste emite no son vinculantes. Aun en el caso de que resuelvan de que en ese supuesto del consumidor no se comercializó el préstamo correctamente o vulnerando la normativa en materia de transparencia bancaria, a pesar de ello, a pesar de que tengamos un informe favorable, no es vinculante para la entidad financiera y por lo tanto lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Entonces, ahora sí que es cierto que con la entrada en juego de la Autoridad Administrativa Independiente, que está en proyecto de tramitación de ley, se propone precisamente un nuevo paradigma. Un momento, Cristina, solo una puntualización. Y el Banco de España, que es el actual supervisor al que podemos acudir y al que podemos poner una reclamación, que no es vinculante, ese es el gran problema, no es que haga mal su trabajo. El Banco de España tiene funcionarios magníficos. El problema es el sistema. Cuando el Banco de España tiene primero que mirar por la supervisión de la solvencia, es decir, que los bancos estén bien y tengan el dinero suficiente para no quebrar, y después al mismo tiempo tiene que mirar por la defensa de los derechos del consumidor, no funciona ese sistema. ¿Por qué? Por ejemplo, en el IRPH estábamos hablando de miles de millones. Si estos miles de millones que reclama el hipotecado los tiene que pagar el banco, afecta a su solvencia. El Banco de España no funciona no porque no sea un organismo con magníficos profesionales, no funciona porque el sistema, hasta así como está compuesto ahora, no es adecuado para defender los derechos de los consumidores. He hecho esta puntualización simplemente porque muchas veces yo mismo le echo la culpa al Banco de España y no es el Banco de España en sí el culpable. El culpable de la supervisión es cómo está instrumentada. Y esta autoridad de protección al consumidor o esta autoridad administrativa, creo, ahora nos lo explicarás, que la idea es justamente que haga lo que ahora el Banco de España no puede hacer bien. Efectivamente, el problema del Banco de España, como bien señalas, no es que funcione mal, no se trata de eso, sino que las funciones que a día de hoy tiene asignadas pueden ser
contradictorias entre sí y puede incurrir en un cierto conflicto de interés, ¿no? Como bien señalas. Se ha creado, y está en proyecto de ley todavía, se ha creado esta autoridad administrativa independiente para precisamente quitar esas funciones que tenía el Banco de España y pasárselas a esta autoridad, pero también por parte de la CNMV, recordemos, en materia de supervisión, y también funciones que a día de hoy tenía la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Entonces, esta autoridad independiente lo que va a hacer es recabar de estas tres materias, en materia de inversión, en materia de préstamo hipotecario y en materia de seguros, va a poder resolver las quejas que atiendan los consumidores. Sin duda es un cambio de paradigma. ¿Vinculantes esos informes? Efectivamente, los informes que emita esta autoridad independiente ahora sí que van a ser vinculantes siempre y cuando la materia que se haya planteado tenga un límite cuantitativo de reclamación de 20.000 euros, es decir, será vinculante siempre y cuando esas reclamaciones sean hasta 20.000 euros o cuando no haya, por ejemplo, una reclamación económica, sino que haya simplemente una reclamación del consumidor en materia de falta de información o en materia de falta de transparencia. En esos supuestos, esta autoridad resolverá con carácter vinculante. Los casos que superen ese umbral cuantitativo que te he comentado tendrá otro efecto que también es muy positivo o lo valoro muy positivo, y es que esas resoluciones no serán vinculantes, pero se les da por ley el efecto de informe pericial que podrán utilizar esas personas luego en los eventuales posteriores procedimientos judiciales. Muy interesante, Cristina. Ya para finalizar, porque el vídeo va de si tengo problemas para pagar, hemos visto la parte previa, es decir, evitar un endeudamiento no responsable para después no tener problemas para pagar. Hemos visto qué podemos hacer a través de la solución extrajudicial, para decirlo de alguna manera, que vendría a ser acudir al Banco de España, informándonos con abogados de cómo podemos negociar. Muy relacionado con eso de acudir a abogados para poder negociar, también hay gente, en este canal muchísima, que no tiene actualmente problemas de pago, pero le ha subido la hipoteca 300, 400, 500 euros por la subida del Euribor y del IRPH. Podemos, a la hora de prevenir, de negociar antes de tener el problema de impago, ¿qué soluciones nos puede ayudar a implementar un abogado para negociar con ese banco? Y yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el Código de Buenas Prácticas, pero el Código de Buenas Prácticas, me corregirá si me equivoco, realmente es para el que ya tiene graves problemas, no para una solución del que ve que va a tener problemas. Pero ¿qué puede hacer un hipotecado? Ya digo, os recomiendo, no os escondáis, no os avergoncéis. Cuando uno ve que va a tener problemas de pago, no pasa nada, nos pasa a todos. Lo que tenemos que hacer no es justamente esconderlo de nuestros familiares, no hacer nada. Al revés, hay que actuar antes de tener el problema. Y los abogados, los buenos abogados, nos ayudan a saber qué hacer. Efectivamente, de lo que se trataría en este caso no es de preocuparse, sino de ocuparse de la situación que tienen, ¿no? Bueno, a nivel normativo tenemos desde medidas, como pudiera ser la ley que propiamente pues, está en funcionamiento en materia de innovación de préstamo hipotecario. Luego tenemos la entrada en juego del Código de Buenas Prácticas, que no es actual, pese a que ha trascendido públicamente como un Código de Buenas Prácticas actual. Es una normativa que ahora te comentaré, ya existía desde el año 2012. Y luego tenemos medidas que ya son más drásticas, más paliativas, que ya sería pues, la entrada en juego de la ley concursal, con esta famosa llamada ley de segunda oportunidad, que no deja de ser un procedimiento concursal. Bueno, las personas que se vean afectadas puntualmente, tú esto lo explicas muy bien en los vídeos que vas publicando. Una cosa es la familia que puntualmente se ve afectada por la subida de la cuota derivada de la subida del tipo de interés que estamos viviendo todos y en materia, bueno, en fin, de inflación. Y otra cosa sería aquellos deudores que ya sí que entrarían en materia de Código de Buenas Prácticas, que son de especial vulnerabilidad. La diferencia del actual Código de Buenas Prácticas con el que teníamos anteriormente en el año 2012, que no deja de ser este código una modificación, una ampliación de supuestos, es que protege, y lo dice así el código, a esas familias de clase media. Es decir, ¿no? Ese tramo de población pues, que se puede ver afectada pues, debido pues, a los bajos salarios que tenemos en España, sumado a los escenarios de inflación y subida de tipos de interés. Y luego tenemos las familias en especial vulnerabilidad. Entonces, en esos tramos de poblaciones los que tenemos que analizar la situación concreta, ¿no? En resumen, 4 pinceladas para el que nos esté escuchando. Lo que propone este Código de Buenas Prácticas es familias que no superen
máximo el triple del IPREM, dividido en 14 pagas. Esos son los que ahí, en cuanto a ingresos, nos tenemos que situar. Luego tenemos familias de especial vulnerabilidad, discapacidades, violencia de género, mayores de 60 años. Ahí se protegen determinados colectivos. Y luego veremos cómo se puede aplicar. El Código de Buenas Prácticas lo que propone es básicamente que durante un plazo de 5 años hay una reestructuración de la deuda. Durante 5 años que esas familias solo paguen intereses respecto al préstamo, ¿no? Y además que ese interés que paguen también se vea reducido, en concreto en un Euribor más 0,25 máximo, que es lo que prevé el Código de Buenas Prácticas. Si eso es inviable, nos dice así la normativa, se puede estudiar un segundo escenario, que sería hacer una quita del conjunto del monto del préstamo hipotecario y, en tercer lugar, la entrega de la vivienda en dación en pago. Eso sería lo que propone este código, pero ya os digo que hay que analizar la situación económica, familiar en cada supuesto y ver cuál es el endeudamiento. Y luego ya tenemos situaciones más graves, más trascendentales, que en este caso sí que tendríamos que analizar si cabría aplicar la ley de segunda oportunidad, que se ha visto modificada la ley concursal en septiembre de este año 2022 pasado, ¿no? Estos supuestos ya no son solo para los que se vean con un problema de hipoteca. De hecho, no está pensado para los afectados únicamente por esa subida de tipo de interés, sino que sean familias con un sobreendeudamiento, es decir, que lo han intentado todo, pero aún así están en una situación de sobreendeudamiento generalizado. Préstamo hipotecario, préstamos al consumo, tarjetas de crédito, situaciones más graves, ¿no? Se podría estudiar también. Bueno, en definitiva, si nos estás viendo y tienes problemas para pagar la hipoteca, prevés que puedes tener problemas para pagar la hipoteca, pues porque está subiendo el tipo de interés, porque crees que en tu compañía pueden hacer un ERTE, porque eres un autónomo y te está costando generar ingresos, la clave es no te avergüences. Si tú has solicitado una hipoteca con la intención de pagarla y la has estado pagando y tienes un problema puntual o un problema coyuntural, es algo que pasa. Durante 30 años no sabemos cómo nos va a ir la vida. Por tanto, la vergüenza no es la forma de enfrentar ese problema. Simplemente es un problema que era posible solicitando una hipoteca a 30 años. Segundo, asesoramiento. No vayamos solos al banco. Eso es un gran error. Hemos visto, yo lo vi en la anterior crisis, que nos daban carencias, que simplemente es que durante unos años o un año no pagas cuotas de amortización, sino solo de intereses, pero nos subían el tipo de interés. Se aprovechaban. Que no se aprovechen de nuestras dificultades. Para eso están los abogados especializados. Para eso está el asesoramiento con asociaciones de consumidores también. Es decir, no es que esté intentando vender un servicio de un abogado concretamente, pero tenemos que ir asesorados y con asesores expertos e independientes. Porque hay soluciones. Hemos visto, nos ha explicado Cristina, la solución que digamos es la de la situación más grave, que podría ser acudir al procedimiento concursal, pero hemos visto que también hay soluciones como los códigos de buenas prácticas para colectivos que son vulnerables. También hay negociación bancaria directa, podemos intentar negociar con el banco. No todos los bancos son tan malos, hay bancos que son inteligentes y saben que negociar con un cliente cuando tiene un problema de pago puntual es una buena idea. Podemos pedirle carencias sin que nos suba los tipos de interés. Podemos pedirles alargamiento del plazo de la hipoteca. Podemos negociar, pero siempre es mejor negociar con poder negociador que nos da un profesional que no ir a negociar nosotros directamente, y más en una situación en que tenemos la preocupación de no poder pagar la hipoteca. Cristina, muchas gracias. La verdad es que nos encanta y nos ayuda muchísimo a resolver problemas. También a saber para qué sirve un abogado, que muchas veces la gente lo ve como algo que no sabe muy bien qué pedirle, qué le puede pedir y qué no le puede pedir. No sé si quieres decir alguna cosa para cerrar el vídeo. Sí, no, como comentas, la verdad que la función, la labor del abogado a veces suele ser ya cuando el problema ya está más que avanzado, ¿no? Y hay veces que una labor preventiva, a nosotros como abogados nos encanta intentar prevenir el problema futuro, y es decir, y en ese sentido, en materia bancaria, la prevención es la clave del problema futuro. Así que encantada de poder estar hoy aquí contigo y con todos los que nos estáis escuchando. Si este vídeo te ha gustado o crees que le va a gustar o lo va a necesitar la información que hemos dado a alguien de tu entorno, comparte.
dale a me gusta, suscríbete al canal y, como no, si necesitas un presupuesto tanto de un abogado como del hipotecante, pues nos envías un email a este email y te contestaremos y te pasaremos ese presupuesto. Gracias.